Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Trama. Acá empezamos con este video, esta versión de que el presidente se encuentra como más relajado. Oportuno, ¿no? Oportuno, tiene menos preocupaciones, me Vamos parece. a ser sinceros, es una falta, digamos, a la verdad del periodismo. No es algo que podemos chequear, pero sí podemos decir que el fuego amigo del perro Berbisky, el periodista, se mantiene, ¿no? Porque es la segunda vez que hace una cosa así. Lo mismo fue con lo de las vacunas. Exacto, fue que denunció el vacunatorio VIP. Quizás sin querer, o es lo que él quiso decir, que fue sin querer, pero fue el que contó los pormenores del vacunatorio VIP. Y para aquellos que no conocen la noticia, lo que se publica, lo que se conoce esta mañana en el sitio El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Berbisky, dice que el presidente tendría más tiempo y que tenía instalado a Santo Alaya para grabar un disco. Para grabar un disco. Para hacer los arreglos del disco que está grabando el presidente. Porque claro, porque te acordás que él ya contaba que si caigo me levanto y ese tipo de poesías y propias de Ricardo Arjona que tiene nuestro presidente. Bueno, este video igual es de hace 2 años, igual dejemos de lado ya al presidente, porque la verdad y la realidad, lo que todos... Lo dejaron de lado los demás. ¿Por qué le vamos a dar bola a nosotros? Ya lo dejaron de lado dentro de la coalición de gobierno. Y sí, vamos a hablar obviamente de Sergio Massa, quien hoy acaba de renunciar como diputado y también como presidente de la Cámara. Renunció a todo, con lágrimas de su esposa, Malena Galmarini. Estaba emocionado él, con un poco la voz quebrada también. Dejó también una frase que es: hoy termina una frase, una etapa y mañana comienza otra. Eso. Sí, es realmente una frase histórica. Oportuna. Histórica, ¿no? Hoy termina un día, mañana empieza otro también. A las 12. Exacto, a las 12. Bueno, lo que sí les podemos decir que mañana formalmente va a asumir Sergio Massa como ministro de Economía. Ah, ¿no es como emperador? Como emperador. ¿Por qué decirlo de emperador? Que ahí teníamos unas imágenes para graficarlo. Sí, claramente, porque Sergio Massa ha acumulado suficiente poder que no hemos visto en ningún otro funcionario. Él funciona como una especie acá lo tenemos. Eso es un Napoleón. Un Sergio I, ¿no? Un Sergio I. Las dos fotos son lindas. Vos recordás lo que le hizo, el desplante que le hizo Daniel Scioli, esto de que no va a hablar hasta el día de mañana, manejando los tiempos, las agendas, mostrando aparte que quiere como un Pac-Man ir comiendo cada dependencia del Estado para tener los resortes del poder, hasta ahora con poca suerte. Sí, y si bien es un ministro mucho más empoderado, como se dice últimamente, no es el superministro que él prefiere, como los que prefieren así que lo llaman. Él iba por muchas cosas más. Claro, y podemos decir, tenemos un video acerca de eso. Si bien Sergio Massa tiene bastantes áreas del gobierno, no tiene todas las que él hubiese deseado. Y ahora les vamos a presentar un video que es del año 2020. Vos sabés que Sergio Massa, si bien fue jefe de gabinete, vos sabés que la jefatura de gabinete de ministros se creó en la reforma constitucional. Exacta, del 94. Sergio Massa, en la intimidad, él dice que es el peor organismo que se pudo haber creado, que nunca sirvió para nada. Sí, porque comunica las malas noticias. Le hicieron una entrevista hace 2 años cuando se cumplió un aniversario de la creación de este organismo y en palabras vulgares él decía que no sirve para nada. De forma más coloquial, está mal pensado. Decía lo siguiente: ¿y qué áreas debería tener un jefe de gabinete o un superministro como para que sea ese rol efectivo? Escuchen. El rol del jefe de gabinete de ministros no llegó a la plenitud de lo que planteaba la Constitución del 94, que el jefe de gabinete termina siendo el ministro de las malas noticias. Y me parece que en todo caso sería muy importante que tanto AFIP como ANSES debieran de depender del jefe de gabinete, porque son 2 de los instrumentos más potentes que tiene el Estado para llegar a la totalidad de la población desde el momento que nace hasta el momento que muere. Es probable que Massa tenga razón. AFIP y ANSES hoy dependen de la vicepresidencia. No tiene esos 2 organismos. Y aparte, ¿dependen de la vicepresidencia o no? Formalmente no. Bueno, depende formalmente. ¿De quién dependen? De Cristina. Claro, bueno, son organismos autárquicos, pero formalmente dependen de Cristina Fernández, de la vicepresidenta de la Nación. Con lo cual, es medio engañoso el argumento de Massa, porque en realidad pueden depender de la jefatura de gabinete si la jefatura de gabinete tuviera poder. Pero son 2 organismos que él pidió, pero que no los tiene. Que no se los dieron. La ANSES sigue en manos de Raberta, que es una funcionaria de Cristina, camporista, por supuesto, y la AFIP con otro funcionario del kirchnerismo puro, Carlos Castañeto, que ya estaba trabajando en la AFIP, pero queda como titular. Exacto. Que Castañeto, para que se den una idea, era funcionario de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Es socio de Alicia Kirchner en muchas cuestiones, sobre todo del sur, aunque él quiere estar en Buenos Aires. Hasta fundador del Grupo Colina. El Grupo Colina, exacto, pero la organización de Alicia Kirchner, que bueno, y que no estaba Guillermo Moreno en esa agrupación. También en algún momento estuvo
Guillermo Moreno. Mira, ahí tenés Castañeto. Con la que reemplaza. Con la que reemplaza Mercedes Marco del Pon, que se fue a reemplazar a Gustavo Vélez. Marco del Pon, que también es otra que anda pululando por todos los cargos públicos, se ve que sabe hacer de todo, sabe de política internacional, sabe de recaudación de impuestos, sabe de todo o no sabe de nada. Bueno, las novedades que ahora le vamos a hablar, porque tenemos acá información exclusiva de cuáles podrían ser los anuncios de mañana de Sergio Massa, aunque sea 2 o 3, se los vamos a tratar de conoció hoy también quiénes van a ser otros de los hombres que lo van a acompañar. Matías Tombolini y José Ignacio de Mendiguren, producción y comercio. Otra mala noticia para el mercado, tal vez tenga que ver con esto que otra vez se volvió a inquietar el dólar, que se empiezan a conocer los nombres de que van a acompañar a este que venía como Salvador y no pareciera ser que con Tombolini de Mendiguren reemplazando a Daniel Scioli y a Martín Pollera, que había venido con Batakis, pareciera ser que vaya a cambiar realmente la ecuación de la Argentina con estos nombres que empiezan a conocerse. Antes de hablarle de los anuncios, lo que sí ya se conoce, igual vale la pena repetirlo, que en los próximos días habrá una gira de Sergio Massa, que lo acompañaría Silvina Batakis, la ex ministra degradada presidenta del Banco Nación. Va a ir a Estados Unidos, también va a ir a Qatar a buscar 2.500 millones de dólares. Exacto, que tiene prometido también Arabia Saudita alguna plata que está negociando. Una chirola, digamos, ¿no? Pero bueno, todo sirve como hoy está todo la Argentina. Sirve. Incluso Batakis se estaban festejando porque había conseguido 200 millones, pero hay que tener cuidado porque lo que habían conseguido del Banco Mundial parece ser que puede llegar a tener algún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque quienes estaban operando a favor de la Argentina en el Banco Mundial eran 2 sacerdotes. Y a raíz de la pelea por el nombramiento de Massa con el Papa Francisco, habrá que ver cómo evoluciona. Hay que estar atentos a esa relación porque la relación entre Alberto Fernández o el gobierno argentino y el Papa Francisco se rompió definitivamente con el nombramiento de Sergio Massa. Sí, y además lo echaron a Gustavo Vélez, a Gustavo Vélez y a Martín Guzmán, otro hombre del Papa Francisco. Atención, muy buen análisis. ¿Qué pasa con Juan Grabois y si radicaliza aún más su discurso contra el gobierno, no contra la vicepresidenta? Les comentábamos que este gobierno se ha convertido justamente en un gobierno de arqueros. Sí, la era de los arqueros. ¿Qué me querés decir con esto? Y bueno, un gobierno de arqueros porque tenés Alberto Fernández. Sí, ya lo vimos atajando en la playa. Lo vimos atajando en la playa y que además era el arquero en la Quinta de Olivos, el famoso picado que jugaba Néstor Kirchner. Exacto. Después está Sergio Massa, que era el arquero del otro equipo. Y el que vemos ahí es Carlos Castañeto. El arquero de verdad. El único arquero oficial. Exacto, el único arquero de verdad, Carlos Castañeto. Los demás arqueros amateurs que han demostrado poco talento, por lo menos en las imágenes que se han conocido, poco talento de la Javier Milei también arquero. Sí, arquero de las inferiores de Chacarita. Y Waldo Wolf, el diputado opositor también. No tenía que fue arquero, pero no profesional como Javier Milei. Estos arqueros hasta ahora no atajaron ninguno, ¿no? No, hasta ahora no atajan nada. Tal cual. Igual la más goleada fue Silvina Batakis, ¿no? Sin duda. Sin dudas. Bueno, y hablando acerca de este gobierno de arqueros y algún tema de anuncios, ahí Javier García, mientras se prepara, porque recién estaban pasando información de último momento, hay algo de lo que se habla poco, que en uno de los posibles anuncios habría alguna medida con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que suena así como una frase tan importante? Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo que se creó a partir del 2007, cuando el kirchnerismo estatizó las AFJP. ¿Se acuerdan, no? Que eran estas empresas que te garantizaban un retiro y un pago cuando vos dejabas de trabajar. Estas empresas tenían inversiones en distintas otras empresas, tenían plazos fijos, tenían acciones, por ejemplo, en Clarín, en Telecom, en Techín, en muchas empresas. Cuando el gobierno la estatizó, todas esas acciones quedaron en manos del propio gobierno con la ANSES. De garantía de sustentabilidad. Con la ANSES. Y ahí el gobierno tiene una serie de inversiones impresionantes que una de las posibles medidas, mira, acá podemos ver. Perdón, y además, ¿sabes qué le permite esta gran maniobra? Nombrar directores en las empresas. Ah, bueno, ahí te acordás, mira, ahí nos pusieron a pleno. Para repasar un poco las empresas, lo podemos ir bajando. Por ejemplo, tiene empresas, tiene acciones. En el Banco Macro tiene ahí 31 millones de... 31.000 millones de pesos. Después tiene 1935 en San Miguel, que esta es una papelera. Sí, gas natural. Edenor. Edenor, ni hablar. Telecom, transporte de gas. Muchos hombres de estas empresas que apoyan la llegada de Sergio Massa. Es importantísimo esto. Presten atención porque esto poco se habla.
Grupo Superville, Molinos Río de la Plata. Banco Patagonia. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un montón de empresas. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Guillermo Moreno participaba de las reuniones de directorio de Clarín? Sí. Que llevaba los guantes de box. ¿Por qué participaba? Porque él era el representante de las acciones del Estado en estas empresas, al menos en algunas. Kicillof también era representante. Kicillof también, exactamente. Bueno, todas estas inversiones suman, por ejemplo, una cotización de diciembre del año pasado, 51.000 millones de dólares, que no está en dinero líquido. No, son acciones. Son acciones, plazos fijos, distintas inversiones que tiene este fondo. Una de las medidas que podría haber es tratar de vender las acciones que tiene el Estado en estas empresas. Interesante ver a qué precio se los vende, porque muchas de esas son empresas amigas. Estamos hablando de Banco Macro, estamos hablando de Edesur, de Edenor, que ahí está Daniel Vila y Chupete Manzano, Filiberti. Atención con eso. Si esa situación se da, obviamente que va a traer rispideces con el kirchnerismo puro. Claro. Que está en contra de él. Incluso contra el propio Sergio Massa, porque Sergio Massa y su hombre de confianza en aquel entonces, llamado Udú, fueron los que propiciaron la estatización de las AFJP. Y ahora estarían invirtiendo el camino sin estatizar las AFJP, pero toda esta plata que se hizo el actado y de la que se vanagloriaban de haber que el Estado ahora tiene acciones y participación en las empresas, con lo cual las podía controlar, ahora Sergio Massa, contrariamente a su propio discurso, ahora va a decir, no, necesitamos la plata, vamos a vender. Lo cual no sería nada insólito teniendo en cuenta la historia de la Argentina, por ejemplo, con empresas... Con YPF. Con YPF. Exactamente. Privatización, estatización, privatización, aerolíneas también fue otro caso. O sea, ¿cuánto dinero se ha perdido en este tipo de medidas? Atención con esto, porque esto sí que no se va a anunciar mañana, creemos. Pero es una discusión que está detrás de bambalinas, y que nosotros le empezamos a adelantar para que prestemos mucha atención en los próximos meses. Que tiene que ver con esto que vos decías. Esto no es una medida que al kirchnerismo de paladar negro le vaya a satisfacer. Pero lo que cuentan es que a Massa, Cristina y el kirchnerismo le entregó un cheque en blanco por 60 días. Algunos dicen 30, otros dicen 60, algunos optimistas dicen que hasta el Mundial. Pero para que Massa ponga el plan poquito, que logre poquitos resultados, que baje un poquito la inflación, que baje un poquito el dólar y demás cuestiones. Habrá... Sí, como está, ya tenemos los anuncios de mañana. Tenemos los anuncios, sí. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar si este plan poquito empieza a tener resultados. Después que estabilice, si es que estabiliza, le van a empezar a exigir más kirchnerismo a Massa para ganar las elecciones el año que viene o para llegar con más chances. El otro anuncio que puede ser una sorpresa es, porque muchos han hablado de diferentes cargos dentro de este gran ministerio, pero ¿quién sería el segundo o la segunda de Sergio Massa? Se habla de la posibilidad de una viceministra. Faltan mujeres. Lo dijo Vilma Ibarra, bueno, ¿no? Que al gobierno de Alberto Fernández le faltaban mujeres. Y además se lo debe decir Malena a su marido, que es una abanderada del feminismo. Sin duda, sin duda. Podría ser una sorpresa el anuncio de una mujer como número 2 de Sergio Massa. Tengo entendido que le ofrecieron el cargo a Mariana Dal Poyetto, una economista que trabajaba con Orlando Ferreres. Creo que sí. Con Orlando Ferreres, creo también, es reconocida economista. Bueno, en realidad del grupo de economistas reconocidos que estaban cerca de Sergio Massa, históricamente Sergio Massa, ninguno va. No va ninguno, ya Peirano, Redrado, Rapetti, que tiene bolilla negra del kirchnerismo, pero varios de los economistas que quizás generaban cierta expectativa de que era un giro hacia la ortodoxia o la llegada de Massa podía ser un giro hacia la ortodoxia económica, descartados. Y habrá que ver qué pasa cuando estos hombres empiecen a hablar del plan de Sergio Massa. ¿Qué va a pasar cuando Martín Redrado opine sobre el plan de Sergio Massa? ¿Tenés alguno de los anuncios? Algunos anuncios tenemos, los que podrían... ¿Vas a ir buscando? Andás buscando algunos, que mientras tanto te voy hablando de uno de los confirmados, que Javier García hablaba, hace una radiografía, que es Matías Tombolini, secretario de Comercio, será anunciado mañana. Exacto. Bueno, lo anunciaron hoy en realidad. Pero hablemos de la... Ya lo anunciaron. Exacto. Hablemos de la versatilidad de este político. Vos fijate, Matías Tombolini, economista, docente en la Universidad de Buenos Aires, vos fijate, en 2005 y 2009 fue candidato a legislador, pero por el Partido Socialista. Bien. 2017 encabeza la lista de diputados por un país, que era esta agrupación de Sergio Massa. ¿Y no estaba Labaña también ahí? Estaba Labaña, sí, entraron varios, también estaba creo Marco Labaña. Exacto. En el 2017, y acá fíjate, fue presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Qué ojo acá, porque en ese tiempo yo me acordaba, se hablaba de que Matías Tombolini era una colectora para sacarle votos al kirchnerismo puro en la capital federal. En sociedad
con Larreta y Massa. Bueno, por eso digo, en algún sentido siguió la línea de Sergio Massa. Sacando el Partido Socialista, por ahora viene con estas cercanías de Sergio Massa, o las que tenía Sergio Massa. Después se da, en el año 2019 estábamos como candidato a jefe de gobierno, que ahí decíamos contra Rodríguez Larreta. ¿Por qué decimos esto? Porque él competía, vos lo ponés a la cancha, a Matías Tomolini, y ¿a quién le saca voto naturalmente? Al kirchnerismo puro, claro, en la capital, digamos, ¿no? Lo cual terminaba beneficiando a Horacio Rodríguez Larreta. Lo de la colectora. Lo de la famosa colectora para restarle votos a otro partido. Ese mismo año, obviamente que no fue jefe de gobierno, lo nombran vicepresidente del Banco Nación. Sí. Ese Banco Nación es tremendo, ¿eh? Es una pista de aterrizaje. Caen todos. Donde ahora está Ataques. El Banco Nación, el Vice, son varios los bancos donde aterrizan funcionarios, exfuncionarios o exlegisladores. Febrero de este año, 2022, Matías Tombolini a cargo de la presidencia de ARSAT, la compañía estatal de satélites. Fíjate que pasa de manejar satélites a manejar los precios de los supermercados. Y ahora... Es realmente impresionante lo de la Argentina. No, muy versátil. Y ahora justamente nombrado secretario de Comercio. Exactamente. El hombre de la cocina elegante. A ver, otro anuncio posible, un anuncio. Algunos de los anuncios. Dale. De mañana, bueno, la construcción va a tener cuentas especiales en el Banco Central para exportaciones. Una va a ser de hidrocarburos, de minería, otra de conocimiento y otra de bio y nanotecnología. También habrá adaptación del programa con el Fondo Monetario a cambio de precios internacionales. Va a haber renegociación de los swaps y alquiler de los... Con China, por ejemplo. Exactamente, esos renegociación. Que son préstamos. Seguramente sea ampliarlo para que las disminuidas reservas del Banco Central, bueno, darles una especie de respiro. Como robustez, ¿no? Exactamente. Bueno, va a haber blanqueo para construcción e inversiones con estacionamiento en bonos. Es decir, en vez de darte sedines, te van a dar bonos o te dan el señero en bonos. Eso lo había hecho Guillermo Moreno en su momento, ¿no? Exacto. Y lo que dicen en general, cuando se empezó a conocer lo que dicen los economistas, esto que va a ser medidas con mayor emisión monetaria, porque van a tomar deuda o van a, con tal de tener dólares, van a prometer el oro y el moro, van a tomar más deuda, van a generar más emisión, por lo cual el optimismo en cuando se empieza a conocer las medidas o la batería de medidas iniciales que va a tener Sergio Massa empezó a disminuir, sobre todo en los mercados. Hoy tuvimos la primera señal de eso. Habrá que ver cómo evoluciona cuando se anuncien y se confirmen esta batería de 9, 10 medidas primeras que va a anunciar mañana Sergio Tomás Massa, el emperador, Sergio I. El emperador, exactamente. Hablando de un tema relacionado, una persona que pasó de ser enemigo a cierto amigo de Massa es Sergio Berni, otro Sergio, en la provincia de Buenos Aires. Les vamos a contar una curiosidad. Ustedes saben que se terminó hace muy pocos días la exposición rural, justamente en la capital federal. La primera curiosidad es que el Banco Provincia, que depende obviamente del gobernador Kicillof, después de tantos años es la primera vez que no apoyó esta muestra. Claro. Con ningún stand, con auspicio, no tuvo representación el Banco Provincia, justamente donde está la pampa húmeda, donde están los grandes productores. Están los créditos a la maquinaria agrícola. El banco que fue pensado justamente para apoyar en mayor medida al agro, al campo, el desarrollo del campo. No estuvo presente. Raro. Ideología. Ideología pura, totalmente, ideología pura. Sí auspiciaron en Expo Agro, pero ellos decían que al ser en la capital federal no correspondía. Una estupidez, raro. ¿Y por qué raro? ¿Cómo se queda ese argumento? Porque Sergio Berni una vez más se corta solo y mientras Axel Kicillof se negaba a auspiciar esta gran exposición del agro, Sergio Berni montaba un propio stand del Ministerio de Seguridad con la siguiente publicación. Bueno, curiosidades. También Aníbal Fernández propuso un stand de seguridad con la policía montada. Bueno. Y los ejemplares de la policía montada. Y una frase que dijo Berni hoy que es interesante porque también refleja, dijo, Argentina es un país de locos porque tiene Ministerio de Diversidad y Género y no tiene Ministerio de Energía. Es interesante lo que planteó Sergio Berni. Totalmente. Bueno, y hablando de Sergio Berni, algo antes de irme del tema de Sergio Berni. Hay un tema que me acabo de enterar, me hizo mucho ruido en los últimos días, que hablábamos de que el banco no quería auspiciar, no sé si es porque no tiene fondos o precisamente no le interesa, pero capaz tiene los fondos ocupados. Vos sabés que el Banco Provincia, vos si trabajás en cualquier empresa, organismo, vos te hacen descuentos por impuesto a las ganancias. Exacto, los aportes. Los aportes, ¿no? Vos sabés que en el Banco Provincia, al igual que en el Banco Ciudad, la entidad te paga los descuentos que te hacen por impuesto a las ganancias. O sea, los empleados no pagan ganancias. No es que no lo paguen. Si eso te indigna, no quieras saber el régimen
jubilatorio del Banco Provincia. Ah, por supuesto. No quiera saber el régimen jubilatorio que tienen los empleados del Banco Provincia y que María Eugenia Vidal había querido afeitar y que luego de unas nuevas componendas políticas, que lo hemos contado en algún programa, recuperaron. Bueno, por eso que sepan los bonaerenses que no es solamente de esta gestión de Kicillof, sino también de las gestiones anteriores, que todos los que contribuimos a las arcas de la provincia de Buenos Aires contribuimos a que los empleados del Banco Provincia no paguen impuestos a las ganancias. No es que no lo pagan, pero lo pagamos nosotros. Después lo recuperan. No así con el Banco Nación. No. ¿No vas a decir nada del fiscal Luciani? Que es Vamos a decirlo ya mismo. Porque antes de es el único fiscal que hasta ahora pudo hablar. Tengo una nota con eso, cortita. Hasta ahora es el único fiscal que pudo hablar. Hagámosla. ¿Cuánto nos queda, Has, nuestra productora? 3 minutos. Vamos a meter la nota. Primero vamos a ver lo que decía Cristina Kirchner con respecto a la amistad de Lázaro Báez. Claro. Escuchemos. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Y veamos ahora lo que argumentaba y cómo indagaba. Esto tiene unos meses y después Javier García le viene con la información actual. El fiscal Luciani al presidente Alberto Fernández con respecto a la relación con Lázaro Báez. El actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003-2004 en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí en el parque. Vamos a escuchar el audio. ¿Me podría decir cuándo lo cruzó? ¿En qué circunstancias? Estando en Calafate, había ido con Néstor. Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez en la, si yo no me equivoco, fue en el parque, porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. ¿Se le presentó Néstor? Sí, yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté. ¿Esto no cuándo fue? Más que eso. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo fue esto? 2003, 2004, no tengo idea. Yo te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Cristina tiene razón. Cristina no es y nunca fue amiga de Lázaro Báez. Era y es socia de Lázaro Báez. Siempre lo fueron en el matrimonio Kirchner, y esto que denuncia el fiscal Luciani, que habrá que ver en el correr de qué hace el tribunal con esta denuncia que hace el fiscal Luciani, bueno, habrá que ver cómo lo evalúa, pero lo cierto es que esto se conoce hace mucho y la estrecha vinculación y la cantidad de negocios que tiene el matrimonio Kirchner con Lázaro es cuantiosa. Lamento no haber dejado más tiempo para esto, pero lo podemos seguir para el próximo programa. Antes de irnos, quiero decir que el gobierno de la ciudad exportó un modelo hacia otros municipios, que es el del gasto inescrupuloso, por ejemplo, en mascotas. Mirá. El intendente Ariel Sujarchuk de Escobar, un municipio que si bien ha avanzado mucho, no tiene veredas. Perdón, que va a ser un nombre clave porque está con la hidrovía. Con la hidrovía, ya le vamos a dedicar otro capítulo, pero les propongo que recorran Escobar. Ha impulsado que los vecinos vayan al teatro municipal, teatro cine municipal, con sus mascotas. Mirá. No solo eso, pet friendly. Ahí lo tenés, sino que ha gastado fortunas, que vamos a esperar a que corran los días para saber cuánto se gastaron, en la convocatoria de distintos famosos. Mirá. Moria Kazan, ¿quién más está? La ex de Rodrigo de Paul, Carmen Barbieri, Alexander Canigia. Bueno, yo les propongo a todos los vecinos que vayan y recorran un poquito Escobar. Solamente yendo por la ruta 8, desvíense una cuadra para cualquiera de los dos lados. Dígame si encuentran media cuadra de asfalto y vereda y después hablamos y vemos si esto es cierto. Bueno, pero tienen super mascotas. No tienen asfalto, pero tienen super mascotas. Bueno, ahí está el intendente Sujarchuk, que está a cargo de la hidrovía, pero sigue manejando por supuesto, si no, nunca se van. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, Javi. Vamos a seguir con esto del fiscal Luciani y seguramente habrá muchas novedades. Exacto, y las medidas de Sergio Tomás primero. Nos reencontramos el próximo martes. Chau. Chau. Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones disfruta de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conoce la agenda en vicentelopez.gov.ar/Planazos de Invierno. Vivamos Vicente López. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡De familia!
hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre, municipio. ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salud, capacitación, recreación, acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que conduce Jorge Ferraresi, realizó una nueva entrega de créditos casa propia para la construcción de viviendas a adjudicatarios y adjudicatarias de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. En total, en el partido de Navarro, el Gobierno Nacional está invirtiendo más de 1.451 millones y garantizar a los vecinos y vecinas el derecho a la vivienda y a una mejor calidad de vida.